Buenas noches, sí. ¿Cómo está Miriam? Hoy estamos, ¿cómo está Hugo? Hoy estamos igual dos. Bueno, esperemos que se sigan incorporando sus compañeros, ¿ya? A ver, entonces, vamos. Ayer estábamos viendo los procesos de degradación física. Vimos la erosión eólica hídrica con las etapas, que son las mismas. Se desprende, se transporta la partícula y se sedimenta en un lugar más alejado. Vimos algunas formas de evitar la erosión hídrica y creo que nos quedamos ahí, ¿no es cierto? Entonces, otro proceso importante de degradación natural física es lo que se llama proceso de desertización. Aquí hay que tener cuidado, ¿no? Porque hay dos palabras que se suelen confundir. Uno es esta palabra desertización, ¿sí? Esta palabra desertización. Y otra, ¿sí? Es la desertificación. No son iguales. ¿Sí? Este proceso de desertificación, ¿sí? Lo vamos a ver más después, pero a breves rasgos, ya que vamos a estudiar la desertización, podemos ya entablar cuál sería la diferencia. El proceso de desertización con Z, ¿sí? Desertización con Z, es un proceso en el cual el suelo se degrada, pero de forma natural, llevando a los suelos que son originalmente húmedos a suelos que pasan a ser áridos, ¿sí? Es decir, es un proceso de aridificación, ¿sí? De volver más áridos los suelos, pero de forma natural. Quiere decir que esto lleva un tiempo muy amplio, ¿sí? Porque los procesos naturales conllevan tiempos largos. Entonces, la desertización es justamente eso, es el proceso natural, ¿sí? Que no tiene intervención del hombre, en el cual un suelo que originalmente era húmedo se comienza a volver más árido cada vez, hasta que al final se vuelve totalmente desértico, ¿sí? Ese es el proceso de... espérame, ya lo pasó. No, ya me falló el... Ah. Entonces, ese es el proceso de desertización con Z, ¿sí? Es el proceso natural en el cual un suelo originalmente húmedo va haciéndose árido cada año, ¿sí? Y luego de cientos o miles de años se convierte ya totalmente en un desierto. Pero es un proceso natural, el hombre no tiene nada que ver ahí. Otra cosa es el proceso de desertificación, con F. En este caso, la desertificación sí es un proceso en el cual el hombre degrada el suelo también para volverlo más árido, pero en un tiempo muy corto, ¿sí? Entonces, eso es un proceso de desertificación, ¿sí? El causado por el hombre, ¿sí? La desertización con Z es un proceso natural que siempre pasa, que demora mucho tiempo y que transforma un suelo que originalmente era húmedo a un suelo que es árido, cada vez es más árido, y que luego de mucho tiempo, muchos años, se vuelve un desierto. Esto es lo que pasó, el más claro ejemplo que ya se ha estudiado mucho, es el proceso que ocurrió en la región del Sáhara, en África. El Sáhara
sufrió un proceso de desertización, no de desertificación. Hay que tener cuidado en eso. ¿Sí? El Sáhara, originalmente, hace más de 10.000 años, según las pinturas rupestres que se han encontrado, tenía un clima más húmedo, entonces un, tenía bosques, ¿sí? Tenía bosques, era una región boscosa. Pero por el proceso de desertización con Z, le insisto, pues cada año que pasaba se iba volviendo más árido, más árido, más árido, las plantas se iban perdiendo, el suelo se iba degradando, ya no podía contener nutrientes, la porosidad iba disminuyendo y la erosión cada vez iba retirando las capas superficiales, entonces comenzó a tener problemas de aridez año tras año, hasta que al final se convirtió totalmente en un desierto. Como están en estas gráficas, ¿no? Que son gráficas que se han realizado a través de los estudios geológicos y arqueológicos que se han realizado en esta región de África. Entonces, usted puede ver que al inicio, hace 10.000 años antes de Cristo, o antes de nuestra era, como quiera verle, pues toda esta región era una región llena de bosque. ¿Sí? Inclusive tenía grandes lagos, ¿sí? Grandes lagos. Pero año tras año, fruto del proceso de desertización, hay que tener cuidado por desertización, desertización con Z, pues las condiciones climáticas fueron empeorando y la degradación del suelo se fue acentuando. El suelo iba perdiendo por erosión eólica, las capas superficiales ya no retenían nutrientes, y la vida vegetal pues fue cada vez mermando, hasta que al final, en la actualidad, tenemos el gran desierto del Sahara, ¿no? Que es el desierto más grande del mundo. Y casi prácticamente todos los lagos que existían originalmente han desaparecido. El único lago del que ha quedado algo es este de aquí, que es el que se conoce como lago Chad, en la República de Chad. Pero de ese lago solo ha quedado una cosita chiquitica, que es la que usted puede ver aquí, que no tiene comparación con lo que originalmente existía. Entonces, este es un proceso natural de degradación del suelo, ¿sí? La desertización. Ahora, ¿qué es lo que causa este proceso de desertización natural? Pues básicamente tres factores. El primero es un factor astronómico, que es el inducido por los que se conocen como ciclos de Milankovitch. Entonces, ¿qué son los ciclos de Milankovitch? La Tierra, cuando gira alrededor del Sol, ¿sí? También lo hace alrededor de su propio eje, en unos movimientos especiales que cuando pasa el tiempo van alternando las caras que la Tierra va, o el ángulo, mejor dicho, que la Tierra va mostrando al Sol. Entonces, dependiendo de qué región esté en qué ángulo, pues recibirá más radiación o menos radiación. Eso lo va a influir es en el clima. Pues con más radiación, pues va a haber clima más caluroso, más evaporación y va a aumentar este proceso de desertización. Y viceversa, ¿no? Por eso se dice que lo que ahora el Sahara es desierto, en otros 10.000 años volverá a ser una región boscosa o selvática. Y asimismo, lo que ahora es la Amazonía en Sudamérica, dentro de unos 10.000, 12.000 años va a ser también un desierto. Y estos son ciclos periódicos, pero claro, de gran cantidad de tiempo, en los cuales pues va cambiando, alternando un suelo pues de un tipo húmedo a un tipo desierto y de un tipo desierto a un tipo húmedo. Entonces, es un ciclo que se va alternando. Sí, entonces, déjame ver si tengo, aquí creo que tengo.
Entonces, estos son los ciclos que hacen que, pues, cuando gira la Tierra alrededor del Sol, como usted puede ver aquí, ¿m? Otra vez, no lo puedo usar. Entonces, mientras gira la Tierra alrededor del Sol, la Tierra hace un movimiento que se llama un movimiento de precesión, ¿sí? Entonces, como la Tierra gira alrededor de su propio eje, eh, puede variar el ángulo con el que gira, ¿no? Puede como inclinarse un poco hacia la izquierda, inclinarse un poco hacia la derecha, y eso pasa a través de cientos de años. Entonces, con un poco de inclinación hacia la izquierda o hacia la derecha, pues va a haber zonas que van a acercarse un poquito más al Sol, ¿sí? Porque se está inclinando, como mostrando más un lado más propendente al Sol, o viceversa, ¿no? Se aleja un poco más del Sol. Pero esos pequeños cambios hacen que la cantidad de radiación solar que llega a esas regiones sea mayor o menor. Y eso va a influir en el clima, ¿no? Entonces, como aquí le ve, ¿sí? La Tierra gira alrededor del eje central del planeta. Entonces, no es que gira en forma eh, circular perfecta, ¿sí? Es decir, como no gira así como que fuera una esfera que gira sobre su propio eje de forma así, vertical, sino que gira de forma que va volteándose un poco a la izquierda, luego se va volteando un poco como un trompo, ¿sí? Los trompos como que van bailando, y entonces el ángulo de ese giro pues va aumentando ya sea para la derecha o para la izquierda, y eso a su vez hace que partes de la Tierra se acerquen un poco más al Sol o se alejen. Y eso va a provocar que les llegue más o menos radiación, influyendo en el clima y afectando los procesos de degradación del suelo, porque van a cambiar los patrones climáticos. ¿Sí? Me parece que, bueno, usted también tiene un paper ahí para que lo lea sobre los ciclos de Milankovitch. ¿Sí? Que bueno, nosotros no vamos a entrar mucho en el tema. Usted lo tiene que leer, está ahí puesto, pero no es de nuestra, ahorita, nuestra, estudiar ese fenómeno. ¿Bien? Conocerlo sí, pero no estudiarlo a profundidad. Ese sería uno de los factores que producen desertización. El otro son factores geomorfológicos, específicamente la orogenia. ¿Qué es la orogenia? Es justamente los procesos de placas tectónicas, ¿sí? Que hacen que las placas tectónicas choquen y produzcan montañas o se alejen y produzcan hundimiento de masas continentales, ¿sí? Entonces, los procesos de tectónica de placas o orogenia, como se llama, también afectan los procesos de desertificación, obviamente, ¿sí? Porque donde antes no había montañas, después de mucho tiempo comienza a crearse montañas y eso cambia los patrones climáticos. Y con el cambio de patrones climáticos, pues se puede generar degradación del suelo, ya sea para provocar humedad, más lluvias, o para disminuir humedad, menos lluvias y producir fenómenos de aridez. Y el último factor es un factor dinámico que se deriva de la actividad biogeológica del planeta. Como biogeológica no se refiere a la actividad de los organismos, ¿sí? que, que viven en el suelo, pero que a través de millones de años van cambiando la naturaleza físico-química del suelo y también lo pueden ir degradando, o sea, desertizando sería, por el efecto de su acción continua, ¿no? Entonces ese sería el último proceso de degradación física, ¿sí? Entonces recuerde, hay tres tipos de procesos que estamos estudiando de degradación. Los vimos: degradación física, degradación química, degradación biológica. En degradación física hay procesos específicos que los hemos estado viendo, ¿sí? La compactación, el sellamiento,
la erosión hídrica, la erosión eólica y ahorita vemos la desertización. Ahora pasemos a la degradación química. ¿Qué causa degradación química? El primer proceso que causa degradación química es la disminución de la fertilidad. La disminución de la fertilidad es un fenómeno fácil de entender. Quiere decir que por A o B circunstancia va a producirse un agotamiento de nutrientes en el suelo. Eso es básicamente. Eso va a influir obviamente en el crecimiento de las plantas y si son suelos agrícolas en la seguridad alimentaria, ¿no? Porque no va, si disminuye la fertilidad, pues no se va a poder producir lo mismo que se producía años anteriores. Entonces, se va a tener que hacer algún proceso de fertilización, pero esos procesos de fertilización eh, tienen sus inconvenientes, entonces tampoco es que sea una solución. Porque los fertilizantes químicos o los fertilizantes que no son naturales pueden producir contaminación en el suelo, en el agua y en el aire, porque van a migrar a esos tres recursos. ¿Sí? Dependiendo de los fertilizantes pueden evaporarse hacia la atmósfera y causar contaminación atmosférica. Pueden infiltrarse en el suelo y causar sobre fertilización del suelo. O pueden llegar a las capas interiores del suelo y llegar al manto freático, es decir, al agua freática del suelo, y contaminar esa agua, y contaminar el agua de pozos y llegar a los ríos y a los lagos, y puede producir procesos de eutrofización. ¿Sí? Ahora, esta disminución de fertilidad se puede producir por factores que ya nosotros hemos estudiado. Por ejemplo, la erosión hídrica y la erosión eólica, obviamente. Y eso ya lo habíamos visto. Hasta ambas erosiones lo que hacen es barrer con la capa más superficial del suelo. Y esa capa superficial es prácticamente la que tiene el humus, que es donde está la mayor cantidad de materia orgánica que cuando se descompone genera nutrientes que las plantas necesitan. Entonces, con la erosión hídrica o la erosión eólica, barre esta primera capa que está cargada de nutrientes y hace que ese suelo pierda nutrientes y disminuya su fertilidad. Otro proceso importante es la lixiviación de nutrientes o lavado de nutrientes. Esto básicamente significa que por efecto del agua, ¿sí? Y dependiendo del tipo de suelo, especialmente en los que tienen mucha arena, por ejemplo, arenoso, areno-franco, franco arenoso, es decir, los que tienen alta carga de arena, como los poros son grandes, ya habíamos visto que el agua puede entrar y penetrar muy fácilmente. Y eso hace que pueda barrer con todos los nutrientes que estén en las capas superficiales del suelo. ¿Sí? Es decir, si hay qué nutrientes son importantes, por ejemplo, para las plantas y que están presentes en las capas superficiales de humus. Pues el calcio, el magnesio, el hierro, ¿sí? Esos minerales, todos esos minerales y más pueden ser arrastrados por el agua, lo que se conoce como un proceso de lixiviado o lavado, ¿sí? Es decir, el agua, cuando cae en la superficie y dependiendo de los poros, si son macroporos, es decir, si el suelo es muy arenoso, pues el agua va a ir disolviendo esos nutrientes y llevándoselos al fondo, a las partes más profundas del suelo y alejándolos de la parte donde las raíces pueden acceder. Entonces, este proceso de lavado o lixiviación de nutrientes hace que la parte más superficial pierda fertilidad, ¿sí? Y esos nutrientes se van perdiendo en las capas más interiores. Y luego pueden irse a las capas freáticas y terminar en igualmente ríos, pozos o lagos. Entonces, esos serían los tres factores más importantes que afectan la disminución de la fertilidad o que producen que los nutrientes se vayan agotando del suelo.
La erosión hídrica y eólica que elimina de manera física, porque barre la primera capa y hace que toda esa capa se pierda. O si los suelos son muy arenosos, pues hay un proceso de lavado de nutrientes que lo que hace es que el agua coge y disuelve los nutrientes que estén en las capas superficiales y los va llevando más a fondo, donde las plantas ya no pueden acceder a ellos. Y se ha producido un proceso de disminución de fertilidad. Como se puede ver aquí, ¿no? Por ejemplo, el nitrógeno, que les indico que es un nutriente muy importante para las plantas, ¿sí? Se necesita nitrógeno, pues el nitrógeno que está presente en el suelo puede perderse por desnitrificación, es decir, porque el nitrógeno se convierte en N2, en gas, y se va a la atmósfera, ¿sí? Porque como es gas, y si los poros son muy grandes, pues tranquilamente puede abrirse camino e irse a la atmósfera. O puede producirse un proceso de volatilización si el nitrógeno está en una forma como de amoníaco, NH3. Entonces el amoníaco puede ser muy volátil dependiendo de la temperatura y puede también, si tiene la capacidad porosa, de irse a la atmósfera. O cuando el nitrógeno está en forma de nitratos, como en este caso NO3, trióxido de nitrógeno, este no puede volatilizarse porque tiene más carácter sólido. Estos dos son gases, entonces tranquilamente pueden abrirse camino hacia la atmósfera. Este tiene un carácter más sólido porque es una sal, un nitrato obviamente, y lo que puede hacer es que si los poros son muy grandes, como puede verse aquí, con el agua va disolviendo el NO3 que esté en las partes superiores y lo va llevando cada vez más al fondo, lixiviando. Y lo va a hacer inaccesible para las raíces de las plantas que solo pueden llegar a cierta profundidad. Ese es el primer proceso de degradación química, que se pierdan los nutrientes. El segundo es un proceso que se conoce como acidificación del suelo, o sea que el suelo se vuelva cada vez más ácido. Ahora, esto está muy relacionado con una de las propiedades importantes que ya vimos en el capítulo de propiedades del suelo, el pH. Entonces, si estamos hablando de acidificación del suelo, quiere decir que lo que va a hacer es que el pH disminuya, ¿sí? Entonces recuerde, el pH se calculaba con el número 7 como neutro, pH neutro, no era ni ácido ni básico, y mayor a 7 era básico, y menor a 7 era ácido. ¿Qué significa que sea ácido? Que haya una gran cantidad de iones hidrógeno, H más, y que sea un suelo básico, que haya una gran cantidad de iones OH negativos, ¿sí? Entonces ya habíamos explicado eso. En este caso, la acidificación del suelo se da porque el suelo se comienza a cargar de demasiada cantidad de iones H positivos, hidrógenos, y entonces el pH va a ir cada vez cayendo, ¿sí? A partir de 7 se va a ir más abajo, ¿sí? Llegando a 4, 3 inclusive. Y eso se da, ¿sí? Porque el suelo puede estar perdiendo muchas cantidades de cationes alcalinotérreos, es lo que nos dice aquí. Entonces, me voy a ir al capítulo de propiedades. Recuerde que todo está atado. Entonces, si usted recuerda del capítulo anterior, la última diapositiva era esta. Entonces yo les indiqué que en el suelo siempre va a tener que haber todos estos componentes.
Pero la diferencia de que las plantas puedan absorberlo era la biodisponibilidad. Y yo les indiqué que la biodisponibilidad era aquella propiedad que hacía que la raíz de la planta sea capaz de absorber estos elementos. Entonces, generalmente, para que las plantas puedan absorber estos componentes, ¿sí? Por ejemplo, hierro, manganeso, zinc, calcio, potasio, fósforo, nitrógeno, no tienen que estar en formas que sean, que sean imposibles para que las membranas de las raíces puedan introducir dentro de las plantas. Y básicamente la única forma en la que las plantas podían hacer una absorción de estos elementos era que estos elementos estén como iones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el calcio, como calcio estable, elemental, no sirve. Tiene que estar como calcio iónico, es decir, calcio más 2. Es decir, que le falten 2 electrones en su última capa de valencia. Eso permite que la raíz pueda atraer el calcio, porque es un ion, y las raíces van a generar carga negativa. Como el calcio va a tener carga positiva, se va a acercar a la raíz, dependiendo si el suelo no es muy ácido ni muy básico, porque les expliqué que el pH influye mucho en la captura de iones. Entonces, el calcio, que debe estar en forma ion, de calcio más 2, pues va a ser atraído a la raíz de la planta y va a entrar en el sistema plantar y va a servir para el metabolismo de la planta. Ahora, aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo en el proceso de acidificación? Nos dice que el suelo se va a hacer más ácido siempre que se vayan a ir concentrando mucha cantidad de iones de hidrógeno e iones de aluminio. Y eso va a hacer que el pH baje, obviamente, que el suelo se vuelva más ácido, pero eso se debe a que estos iones van a crecer en concentración porque los otros iones, especialmente los cationes alcalino-térreos, se están perdiendo por lixiviación, es decir, por el proceso que vimos antes, por el proceso de disminución de fertilidad, ¿sí? Porque el agua está lavando estos cationes, que son más susceptibles a que el agua los disuelva. Entonces, ¿cuáles son los iones alcalino-térreos? Pues son el calcio, el potasio, el fósforo, el magnesio y el zinc. Esos son los más importantes. Todos esos son susceptibles de que el agua los disuelva y los vaya lixiviando a las partes más profundas del suelo. Entonces, como estos cationes cada vez se van a ir perdiendo, hay otro ion que puede ir acumulándose y ese ion es el aluminio. Y el aluminio es tóxico para las plantas, pero no se disuelve en agua. Entonces, ese es el problema. Como el aluminio no se disuelve en agua, se va a ir acumulando en los suelos, mientras los otros iones que sí se disuelven en agua, los alcalino-térreos, se van a ir en el fondo. Entonces, esa concentración, gran concentración de aluminio, va a provocar que el pH vaya a ir cayendo. Entonces, ¿qué procesos producen acidificación del suelo? Sí, que baje el pH o que se pierdan iones alcalino-térreos y se vayan acumulando iones de aluminio e iones de hidrógeno. Pues la deforestación, los drenajes de suelo, el uso excesivo de fertilizantes, el uso excesivo del suelo. Y eso tiene su lógica, ¿no? Por ejemplo, el drenaje de suelos. Quiere decir que si usted usa mucha agua, obviamente está afectando para que el agua vaya lixiviando estos iones que sabemos que son muy susceptibles a ser atacados por el agua. Si usted usa demasiada agua o hay demasiada agua en el suelo, mucha lluvia y usted no hace nada, pues cada vez se va a ir perdiendo estos iones y se van a ir acumulando los iones de aluminio. Uso excesivo de fertilizantes. Entonces, esto es un ciclo peligroso, ¿no? Si es que el suelo usted ya se da cuenta que se va acidificando, lo que más se hace es utilizar fertilizantes para volver a generar estos iones alcalinoterios.
Pero eso tiene un proceso en doble sentido, ¿sí? Porque las primeras veces usted va a obtener que el suelo se recupere o recupere su acidez o su pH. Pero como está mandando demasiada cantidad de fertilizantes, va a producirse lo contrario, es decir, cada vez va a haber ahora demasiados iones de alcalino térreo, a menos que usted tenga un control pero perfecto de las concentraciones, que es algo imposible de hacer. Entonces, con el paso de tiempo va a provocar el efecto inverso y se va a ir en cambio a un suelo demasiado básico, porque ahora le está cargando demasiado con iones alcalinoterios. ¿Qué se podría hacer alguna de las soluciones? Por ejemplo, si el suelo ya ve que está haciéndose muy ácido, tiene que incorporar al suelo algún material básico para que se neutralice el pH. Y el elemento más usado es la cal. Entonces, literalmente se bota cal en el suelo que uno sepa que es ácido. ¿Eh? Entonces, la cal lo que va a hacer es neutralizar la acidez, es decir, capturar estos iones de hidrógeno y aluminio y estabilizar el pH. Otro es si ya no puede hacer nada porque hay suelos que naturalmente son muy ácidos, entonces usted ya no podría hacer algo para volverlos no tan ácidos. Lo que podría hacer o lo que debería hacer es cultivar cultivos, usar cultivos que sean tolerantes a la acidez, que los hay, ¿sí? Muy pocos, pero los hay. Otro es el uso adecuado de fertilizantes, ¿sí? Recuerde, si usted usa demasiado fertilizante va a provocar el efecto inverso. Entonces, en vez de evitar que se vuelva ácido, lo que va a hacer es que se vuelva demasiado básico. Y ya vimos que los suelos con un pH, el suelo para la agricultura al menos no puede tener un pH ni menor a 5 ni mayor a 8, ¿sí? Ese sería el rango de pH óptimo. Entonces, si usa demasiado fertilizante, puede irse al lado contrario, ¿no? Si usted se da cuenta que es muy ácido y pone fertilizantes básicos, se van a ir al lado básico. Y si se da cuenta que el suelo está muy básico, pone fertilizantes que sean ácidos, pues se va a ir demasiado hacia al pH ácido. Y también otra opción muy buena es la diversidad de cultivo, que yo también ya le hablé en algún momento, porque cada cultivo, como necesita diferentes nutrientes, si usted cada temporada de siembra cambia el tipo de cultivo, pues va a hacer que se controle la concentración de todos los tipos de iones, porque cada planta, como necesita un ion particular, pues absorberá solo ese ion y luego la otra planta que usted siembre después va a absorber los que quedaron en exceso. Y así usted puede ir controlando la cantidad de iones y directamente controlando la acidez del suelo. Ese sería el más óptimo de los procesos para controlar la acidez, ¿no? Diversidad en el cultivo. Es decir, no tener monocultivos, que es el gran problema de la actualidad ahora de nuestros países, al menos de los sudamericanos. Por ejemplo, ahora en la costa están sembrando mucho palma africana y en algún problema, o mejor dicho, ya están teniendo problemas de degradación química por acidez del suelo, porque no están haciendo intervalos de cultivo, ¿no? Siempre siembran lo mismo. Siempre siembran palma africana o siempre se siembran en los ingenios caña de azúcar, ¿sí? Etcétera. Entonces, hay que hacer una diversidad de cultivo. Y entonces, claro, la FAO nos indica justo lo que les acabo de explicar, ¿no? Mire que el pH, el neutro, sería 7, y si usted va para pHs bajos, pues tiene acidez. Si va para pHs altos, tiene suelos básicos, ¿sí? Aquí hay muchos OHs, hidróxilos, y aquí hay muchos iones de hidrógeno. Y eso pasa, la acidez, es decir, que el suelo caiga en pH, porque se están acumulando estos iones, ¿sí? El H más y el aluminio más 3, porque estos no son susceptibles a que el agua los ataque, no los va a lavar, no los va a lisiviar.
pero los que sí son susceptibles que se lixivien o que se laven o que el agua se los lleve, en todo caso, son estos de aquí, los alcalinoterrios: calcio, magnesio, potasio, sodio, entre otros, pero estos son los principales. Y aquí justamente nos indica, ¿no?, que la causa más incisiva para que se acidifique el suelo son procesos de largos de precipitación, que lixivian estos iones y dejan estos que no son atacados por el agua. Ahora, el pH también tiene un juego muy importante en por qué, ¿sí?, el aluminio es tóxico para las plantas. El aluminio es tóxico para las plantas porque dependiendo del tipo de suelo, especialmente si tiene mucha carga de arcilla en este caso, el aluminio puede pegarse a la arcilla y queda ahí, bien sostenido en la arcilla. Por eso es que el agua no la puede atacar. Y entonces, fíjese que aquí, cuando el pH es de 6 a 7, pues el aluminio está ahí tranquilo junto con los otros iones, ¿no? Entonces aquí está el potasio, el magnesio, el calcio. Entonces es un pH normal, ¿sí? Casi neutro, de 6 a 7. Entonces están aquí todo el conjunto de iones. Pero el aluminio, ¿sí?, está también presente porque es uno de los componentes que forman la roca de arcilla. De ahí proviene el aluminio. Entonces, en suelos que tengan una cantidad media elevada de arcilla, va a tener ya directamente una gran cantidad de aluminio. No porque el aluminio esté disponible o biodisponible para las plantas, porque no está. Si usted le ve aquí, el aluminio no está como ion, ¿sí? Está el aluminio como aluminio atómico, porque está formando parte de la roca, es decir, es la roca de arcilla, ¿sí? Que es lo que le dice, aluminosilicato. Eso es lo que forma la arcilla. El problema es que, claro, si usted tiene gran cantidad de agua que está ahí pegándole a la arcilla, la arcilla, la arcilla, el aluminio es estable, pero estos otros iones no. Entonces va a ir barriendo con estos iones y va a ir desestabilizando la carga eléctrica de la arcilla. Y ahí es donde va a comenzar a producirse cambios de pH y va a irse bajando el pH porque se va a ir produciendo, como se están perdiendo estos iones que tienen déficit de electrones, va a hacer que la arcilla comience a tener una carga eléctrica positiva, porque se están perdiendo cationes que no tienen mucho electrón. Y entonces el agua, cuando choca con esta arcilla que está cargada eléctricamente, sufre un proceso de hidrólisis. Es decir, la arcilla lo que provoca es que el agua se divida en hidrógeno y oxígeno. El oxígeno se va para el aire y el hidrógeno se queda como iones H positivo. Y comienza a hacer bajar el pH. Entonces, fíjese, el problema es la arcilla, ¿sí?, que es la que está compuesta de aluminio. Y claro, cuando el agua choca con la arcilla, va a barrer estos iones y estos iones lo que generan es un desbalance eléctrico. La arcilla se va a comenzar a cargar de electricidad y cuando el agua llegue a toparla, va a producir un choque eléctrico y el hidrógeno del agua se va a separar del oxígeno y se van a producir los iones hidrógeno. Y hace que el pH baje. Ahora, como el pH está bajando, el aluminio ahora sí, de lo que era estable, va a comenzar también a cargarse o a perder electrones y se convierte en el ion aluminio, que va a perder 3 electrones de su capa de valencia. Este ion no es susceptible al ataque del agua, es decir, el agua no le hace nada, pero sí es susceptible para ser absorbido por las plantas, porque es muy biodisponible, es muy activo este aluminio como ion. Cuando está formando arcilla no es activo porque no es biodisponible, o sea, la planta ni siquiera puede llegar a ese aluminio. Pero una vez que se vuelve ion, se vuelve demasiado reactivo y entonces la planta la puede absorber y para la planta es tóxico, es un veneno. La planta sufre lo que se conoce como envenenamiento por aluminio, ¿ya? Es como, básicamente véalo desde este punto de vista.
Para la planta el aluminio es como para nosotros los humanos el arsénico, ¿sí? Entonces es como que nosotros nos estuviésemos tomando arsénico sin saber. La planta es lo mismo. Está absorbiendo aluminio que ha logrado ser sacado de la roca de arcilla por el efecto del agua. Y el aluminio es tóxico. Entonces, fíjese que aquí, en esta gráfica de aquí, bueno, aquí nos indica la acidificación a nivel mundial. Entonces, hay regiones que tienen graves problemas de acidez, otras regiones que tienen una acidez relativamente buena, otros que tienen una acidez relativamente regular, etcétera. Pero aquí, en esta gráfica de aquí, que es la que me interesa, usted puede ver cómo es el crecimiento de las plantas cuando no hay aluminio y cuando hay aluminio. Entonces, fíjese que cuando no hay aluminio, las plantas crecen mucho más verdes y las raíces tienen mucha más fuerza. Pero el aluminio lo que hace es intoxicar la planta y el crecimiento va a ser mucho menor, porque el aluminio es un tóxico para la planta, ¿no? Entonces, ese sería el proceso de acidificación que le indico. Otro proceso de degradación química es el proceso, en cambio, de salinización. Entonces, ¿qué es el proceso de salinización? Es parecido a la acidificación, pero en este caso no con los iones, sino con las sales. Pero también es fruto de los procesos de drenaje, o sea, de demasiada precipitación. Porque el agua también va a barrer las sales que se encuentran en el suelo y cuando se evapora el agua va dejando en el suelo esta sal. Y eso hace que la salinidad del suelo aumente, como estamos viendo nosotros en esta imagen, ¿no? Hay suelos en los cuales ya después de mucho tiempo las sales se comienzan a incluso ver en las superficies, ¿sí? Entonces, si aquí hay esta parte blanca, eso es sal. Dentro de esta sal, la más común, que es la que usted conoce, es el cloruro de sodio, la sal de mesa. Y es lo que pasa en los suelos que se conocen como salares, ¿no? De donde se obtiene la sal, una parte importante es de los que se conocen como salares, es decir, suelos en los que el agua ya ha pasado tanto tiempo por ese suelo y se ha evaporado y ha ido dejando sal, que ya prácticamente hay una costra de unos buenos centímetros sobre la superficie del suelo, puramente de sal. Entonces, el ser humano simplemente ha cogido y ha ido escarbando esa sal y luego la ha purificado y la vende como sal de mesa. Ahora, la sal más conocida es el cloruro de sodio, obviamente, que es el que está aquí, que es un gran problema para su proceso de salinización. Pero hay otro tipo de sales también. Por ejemplo, el calcio, magnesio, sulfatos, carbonatos, bicarbonatos, todos estos pueden formar sales, ¿sí? Por ejemplo, el carbonato de calcio es una sal. El carbonato de magnesio, el sulfato de magnesio, ¿sí? El bicarbonato de sodio. Todas esas son sales que van a precipitar cuando el agua comience a evaporarse. Y si hay gran cantidad de agua y con el paso de tiempo, esa sal se va a ir acumulando en el suelo y puede llegar incluso ya cuando se satura la parte interior del suelo, llegar a la parte superficial y usted ya la va a poder ver, ¿sí? Como los salares que yo le indico. ¿Ya? Entonces, este proceso de salinización también es muy tóxico porque, claro, la sal yo ya le indiqué que era un preservante, ¿sí? Inhibe la acción microbiana, es decir, mata las bacterias y los microorganismos. Y ya habíamos visto que el suelo necesita de una biodiversidad de fauna y microfauna dentro, porque esos son los que generan los procesos metabólicos, ¿sí? Los que descomponen, los que generan humus, los que descomponen la materia orgánica y genera nutrientes. Entonces, si es que usted, por efecto de la sal, mata esos organismos, pues va a cada vez más quedar menos nutrientes y la planta ya no va a tener acceso a nutrientes y va a morir.
Entonces, la salinización es un proceso que, en cambio, no es tóxico para las plantas, pero es muy tóxico para los microorganismos del suelo. Entonces, va a acabar con los microorganismos del suelo y a su vez, indirectamente, va a generar que caiga la cantidad de nutrientes y eso a su vez va a hacer que la planta muera. Entonces, no es un ataque directo a la planta, como en el caso del aluminio anterior, como en el caso de la acidificación. En este caso es un ataque indirecto porque ataca a los microorganismos, los mata e impide que generen nutrientes. Y al impedir la generación de nutrientes, pues va a impedir el crecimiento de las plantas, ¿no? Entonces, la salinización del suelo, el problema más grande es por causa natural, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, en las costas marinas, el viento transporta partículas de sal desde el océano y los va depositando en las orillas de los suelos. En los desiertos, obviamente, por la evaporación demasiado intensa que genera la radiación solar. Entonces, el agua, ni bien choca la superficie por el calor que hay, se evapora y va concentrándose ahí en la superficie la sal. Ahora, también hay salinización por efecto de acción humana, básicamente por la agricultura intensiva. Y eso es porque, obviamente, se hace una agricultura deficiente. Es decir, porque no se está realizando un buen drenaje del agua, ¿sí? Porque se está usando demasiada agua, o porque, y este es un caso muy importante que usted debe saber, porque se están empleando sustancias de residuo animal incorrectamente. ¿A qué se refiere esto? Usted habrá escuchado que el excremento animal puede usarse como fertilizante. Eso es verdad, pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque los animales, al igual que el ser humano, necesitamos sal para nuestros procesos biológicos. Pero nuestros organismos hacen que se elimine mediante los riñones la sal en exceso que no usamos. ¿Sí? Entonces, en la orina y en los excrementos va a irse una cantidad de sal que no usamos los animales. Y ahí viene el problema, porque claro, esa sal, si usted usa demasiada cantidad de excremento, porcino o vacuno, sin haberle quitado la sal previamente o diluido la sal previamente, o sea, si usted solamente coge el excremento y directamente lo bota al suelo, pues se va a evaporar el agua del excremento y va a provocar el proceso de salinización, es decir, la sal que estaba ahí disuelta en el excremento, una vez que se seque el excremento, va a aparecer en la superficie del suelo. Entonces, ese es un mal uso del excremento animal como fertilizante. Primero, antes de usarlo, usted tiene que disolverlo cierto tiempo con agua para que la sal se vaya, ¿sí? Para disolver la sal. Y eso luego lo pone en el suelo y permite que no se genere este proceso de salinización. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la salinización? Pues obviamente, disminuye fertilidad del suelo, ya no se va a poder cultivar y cosechar plantas, reduce productividad, problemas para que las plantas absorban nutrientes, y también va a variar la acidez un poco, y eso va a provocar el efecto de acidificación, ¿no? Fíjese que estos procesos están concatenados por el pH, básicamente. Si la sal se comienza a acumular, va a alterar el pH y si el pH se altera, puede liberar el aluminio de la arcilla. Y si el aluminio de la arcilla se vuelve iones, pues va a provocar acidificación. Entonces, al final del día, usted puede tener un proceso de salinización agravado con un proceso de acidificación del suelo. ¿Qué soluciones puede tener? Pues si es que ya está salino el suelo, tiene que lavar el suelo, es decir, quitar el exceso de sal.
y usar agua para que la sal se vaya disolviendo y se vaya y retirar esa agua, ¿sí? Por acequias adecuadas y llevarlas a un lugar donde usted pueda retirar la sal. Tiene que colocar abono orgánico de forma correcta, cantidades adecuadas, tiempos adecuados, verificar la conductividad eléctrica, porque recuerde, la conductividad eléctrica nos daba la idea de los TDS. ¿Qué eran los TDS? La cantidad de sólidos de sales totales disueltas en el agua. Cuando la conductividad eléctrica sube, nos estamos dando cuenta de que la sal está subiendo. Y si eso pasa, hay que tomar medidas para evitar que la sal crezca demasiado. ¿Sí? Supervisar que el agua no sea demasiado salina, ¿sí? Si es que usted se da cuenta. Porque hay casos en los que se usa para el agua de regadío, agua de pozo, por ejemplo. Y en ciertas regiones del agua de pozo tiene una gran cantidad de sal. Entonces, si usted usa esa agua y no le quita la sal, tarde o temprano va a generar procesos de salinización. Entonces, hay que tener cuidado y si uno se da cuenta de que, porque se tiene que mandar al laboratorio y ver la cantidad de sal del agua. Si uno se da cuenta que el agua que quiere usar tiene demasiado sal, tiene que usar filtros para retirar la sal y poder usar esa agua para el regadío, ¿no? Entonces, esas serían algunas de las soluciones. Otro proceso de degradación, bueno, ese sería el último proceso de degradación química, ¿no? Entonces, recuerde, hemos visto degradación química, que sería disminución de la fertilidad por pérdida de nutrientes. Acidificación del suelo, porque se están concentrando demasiados iones aluminio e hidrógeno, por la arcilla. Salinización del suelo, porque la sal se comienza a acumular, ¿sí? Y eso a su vez puede generar acidificación, ¿sí? Y ahora, el último proceso de degradación natural es el biológico. Y aquí tenemos como primer aspecto el empobrecimiento de la materia orgánica y de la biodiversidad biológica, ¿sí? Ahora, ¿qué significa que haya un empobrecimiento de materia orgánica? Significa que la cantidad de materia orgánica disponible que está cayendo al suelo va disminuyendo cada vez, ¿sí? Y esto a su vez también puede ser provocado por erosión. Fíjese que la erosión es un proceso muy, muy, muy crítico para la degradación del suelo. Entonces le explico, yo ya le había indicado, o ya habíamos visto en todo caso, que la primera capa, que es la del humus, genera humus porque sobre esa superficie caen todas las hojas muertas, ramas muertas, cuando la planta muere, cae ahí, y entonces ahí se va acumulando y fruto de los microorganismos que van descomponiendo esa materia orgánica que ha muerto, ¿sí? Van liberando los nutrientes que luego se van incorporando al suelo, ¿no? La mayor parte queda en la capa superficial, pero algo va introduciéndose en las capas interiores del suelo. Ahora, la erosión, ya hemos dicho que barre con esta primera capa, se la lleva. Por lo tanto, no deja que caiga, o mejor dicho, lo que cae en la superficie, el viento o el agua se lo lleva. Y entonces ya no hay nada para que los organismos puedan descomponer. Y se está perdiendo la cantidad de materia orgánica que antes era disponible. Y eso a su vez hace que si los microorganismos por erosión también se van, o si la materia orgánica que antes existía ya disminuye, los microorganismos no van a tener suficiente alimento y van a comenzar a morir. Por ende, va a haber una caída en la biodiversidad biológica. De lo que antes había mucha cantidad de microorganismos de distintos tipos, ¿sí? Pueden ser gusanos, pueden ser insectos, pueden ser roedores. Si es que la cantidad de nutrientes va disminuyendo cada vez, van a ir muriendo, los suelos se van a ir agotando en nutrientes y ya no va a haber suficiente cantidad de sustento para los animales. Y va a irse perdiendo la biodiversidad biológica. Solo van a quedar los animales más fuertes. Y biodiversidad biológica significa que haya gran cantidad de diferentes tipos de animales.
Entonces, si solamente queda uno o dos en el suelo, pues usted tiene un grave problema de degradación biológica, ¿no? Entonces, como nos indica aquí, ¿no? La materia orgánica del suelo, que se conoce como MOS, así lo va a encontrar usted, MOS, materia orgánica del suelo, es este componente que se produce por efecto de la descomposición de la materia orgánica llevada a cabo por los microorganismos, que hace que se genere la mayor cantidad de nutrientes, ¿no? Entonces son los que liberan los nutrientes que las plantas luego van a necesitar y las plantas luego son alimento para animales superiores. Entonces todo el ecosistema está atado. Y básicamente la erosión es el mayor problema que genera esta degradación biológica. Ahora, esas serían las degradaciones más o menos naturales, ¿sí? En las que se ha dividido la degradación. Ahora, también hay una degradación que es inducida por el hombre, que también habíamos indicado, que simplemente es tomar las degradaciones naturales, física, química y biológica, y hacerlas, o mejor dicho, hacer que se produzcan más rápido. Lo que antes se hubiera degradado el suelo en unos 100 años, por el efecto de las acciones del hombre, ahora se demorará 10 años o menos. Eso ya se ha denominado como degradación antrópica, antrópica, porque es producida por el hombre. Y entonces nos indica que este tipo de degradación inducida por el hombre se observa cuando el suelo pierde esta capacidad de producción natural que tenía y requiere la adición continua de abonos para poder producir lo mismo. Esto va a generar a su vez degradación química por este efecto, ¿no? Los nutrientes que usted va a incorporar en grandes cantidades que no hubieran estado si no fuese por el hombre, van a generar en un tiempo más corto procesos de acidificación, salinización, acumulación de elementos tóxicos, porque claro, algunos fertilizantes son sintéticos, entonces tienen químicos muy tóxicos. O puede va a acentuar la degradación física, porque claro, usted está obligando a un suelo que está agotado a seguir produciendo. Entonces va a alterar su composición física, su estructura, su textura, ¿sí? Su porosidad, su permeabilidad, todo eso lo va a afectar porque le está obligando a trabajar todos los años. Está arando todos los años. Cuando usted ara, ya sea con bueyes o con tractor, usted mismo está erosionando la primera capa superior. Usted mismo está aplastando el suelo y compactándolo. Entonces, fíjese que está acelerando el proceso de degradación física, está acelerando el proceso de degradación química. Y eso a su vez va a afectar la biodiversidad del suelo. Por lo tanto, usted mismo está acelerando la degradación biológica. Entonces, fíjese que la acción del hombre lo único que hace es acelerar la degradación química, física y biológica, ¿sí? Que son las mismas que naturalmente se dan, pero ahora se las van a dar mucho más rápido, porque usted está obligando a un suelo que debería descansar a seguir produciendo y para eso le está cargando de fertilizantes artificiales. Ese es el problema, ¿sí? Lo que naturalmente debería tener cierta cantidad de nutrientes propios del suelo de la zona, usted le está tratando de obligar a que existan más nutrientes. Entonces le mete ahí demasiado fertilizante, cargas y cargas, toneladas y toneladas de fertilizante artificial. Eso tiene que ir a algún lado, ¿no? O tiene que acumularse en algún lado. Entonces se va a ir en la parte superficial, con el agua de la lluvia, va a irse al fondo del suelo. Y eso a su vez va a generar que se aceleren los procesos de degradación química, porque claro, más nutrientes puede que se vayan acumulando y acidificando, salinizando.
introduciéndose elementos tóxicos de los propios fertilizantes artificiales. Degradación física, que se vaya compactando más rápido el suelo, que se vaya perdiendo la porosidad más rápido, etcétera. Y degradación biológica, que los organismos vayan muriendo mucho más rápido. ¿Sí? Entonces, lo que quiere decirle aquí es que el hombre lo que hace es a un suelo que ya de por sí está gastado o degradado, le está obligando a que siga produciendo, pero esto es una producción artificial. Es decir, este suelo que ya está naturalmente degradado nunca podría volver a producir hasta que pase cierto tiempo, ciertos años y se recupere la capacidad del suelo para producir. Pero como usted quiere seguir produciendo, pues lo que hace es obligar a ese suelo ya agotado a seguir produciendo y a su vez lo que hace es degradándolo aún más, ¿sí? Aún más y aún más y aún más. Y al final puede terminar con un suelo que ya sea inútil definitivamente. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Otra degradación inducida por el hombre, esta ya es más directa, degradación por contaminación, como se puede ver aquí en las imágenes. Contaminación urbana, es decir, botar basura encima del suelo. Contaminación industrial, es decir, que haya problemas de descargas industriales que no estén debidamente eliminadas, ¿sí? Como en este caso horrible de petróleo. ¿Sí? Ahora, esta degradación por contaminación es directa, ¿no? Porque usted está botando basura que luego con el agua se va a lixiviar los contaminantes de esa basura y pues van a irse a las capas del suelo. Y entonces eso es tóxico para las plantas. Peor contaminación industrial, porque tiene contenidos, componentes mucho más tóxicos que los urbanos. Pero cualquiera de los dos casos estamos generando una degradación por contaminación. Y eso nos lleva a este otro concepto que ya les indiqué. La acción humana produce lo que se conoce como un proceso de desertificación con F, que no es igual al proceso anterior de desertización con Z. Este es un fenómeno natural, ahí no tenemos nosotros nada que ver. Es un proceso que se da a través de miles de años por efecto de los factores que habíamos dicho, ¿no? La rotación del planeta, los procesos geológicos, los procesos biogeológicos. Pero la desertificación significa que el hombre, ¿sí? Por efecto de su acción, está generando que el suelo pierda su fertilidad y se vuelva cada vez más árido. Entonces, la diferencia entre desertización y desertificación es que en la desertificación sí hay acción de la mano del hombre. En la desertización no. Eso es un proceso natural. Y la desertificación obviamente se va a dar en un proceso mucho más corto. ¿Sí? No en miles de años, sino en años. Entonces, la desertización es esto, es la acción del hombre que hace que la degradación del suelo sea tan rápida y tan fuerte que el suelo vaya tornándose cada vez más árido, ¿sí? Y reduciendo su capacidad para producir. Eso se da por, obviamente, como ya hemos dicho, por uso excesivo del suelo, por uso excesivo de fertilizantes, por arado excesivo, ¿sí? Por mal manejo agrícola, ¿sí? Por contaminación industrial, por contaminación urbana. Todos esos procesos hacen que el suelo se degrade más rápido y hacen que se desertifique más rápido. Entonces, desertificación lo que quiere decir es que estamos prácticamente inutilizando un suelo, porque ya no va a poder producir. ¿Cuáles son las causas más importantes de desertificación con T? Pues es un proceso complejo, porque no hay una sola causa, ¿sí? Es más bien un conjunto de causas provocadas por el hombre y ayudadas por efectos naturales que hacen que la tierra comience a degradarse y a volverse más árida. Una de las causas puede ser los climas semiáridos, sequías estacionales, lluvias poco constantes, que pues más o menos serían algo natural, ¿sí? Otros serían las tierras pobres, erosión del suelo. Ahí nosotros
podríamos acelerar el proceso de erosión por si usamos demasiado el suelo, ¿no? Si aramos demasiado el suelo, si cortamos los árboles, etc. Incendios forestales, que pueden ser unos naturales u otros provocados por el hombre. En especial, por ejemplo, en la Amazonía, lo que se hace es quemar grandes cantidades de tierra con árboles para volverlos tierras de sembrío. Esos incendios no son naturales, estos son provocados. Éxodo rural, abandono de terrenos productivos, ¿sí? Éxodo rural genera contaminación urbana. Explotación irresponsable de recursos hídricos, contaminación de acuíferos, crecimiento urbano desordenado, ¿sí? Cambio climático, es decir, todo esto, todos estos factores, estas causas, que son también influidas por el hombre, con sus efectos industriales y urbanos, pues hacen que el suelo cada vez se vaya desertificando más rápido. Es decir, la desertificación hace que el proceso de desertización a su vez sea más rápido. Porque le insisto, la desertización siempre se va a dar. Lo que ahora es la Amazonía, ¿sí? La selva amazónica, en unos 10.000 años se va a volver el desierto amazónico. Y lo que ahora es el desierto del Sahara, en unos 10.000 años se va a volver las selvas del Sahara. Pero eso serían 10.000 años. Pero con la desertificación provocada por el hombre, eso puede hacer que la desertización se produzca más rápido. Entonces, si la selva amazónica iba a demorar 10.000 años en volverse desierto por efectos naturales, ahora con la desertificación provocada por el hombre, demorará unos 1.000, 2.000 años. ¿Sí? Sigue siendo un tiempo relativamente largo, pero comparado con el tiempo original que debería haber sucedido eso, es un tiempo muy corto. Y eso es por lo que nosotros estamos provocando, ¿no? Ahora, el ejemplo más claro de desertificación, ¿sí? Con T, es el del mar de Aral, ubicado en Rusia. ¿Sí? Entonces, si usted puede ver en esta imagen, el antes y el después, el mar de Aral era un mar interior que estaba ubicado en Rusia y tenía esta forma al inicio. Tenía cerca de 40.000 kilómetros cuadrados, ¿sí? Casi la cuarta parte del Ecuador, pura agua. Ahí había zona de alta pesca que alimentaba a los pueblos que se encontraban en las costas. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que en Rusia se decidió que estas zonas de aquí, que son desérticas, debían ser transformadas en suelo agrícola. Le vuelvo a insistir, estas zonas que son desierto, el gobierno ruso ordenó que se transformen en granjas agrícolas para aumentar la producción agrícola. La única forma de hacer eso fue desviar el agua de dos ríos para riego, el río Sirdaria y el río Amudaria. Entonces prácticamente usaron todo el agua de estos dos ríos para regar este desierto y volverlo agrícola, básicamente para producción de algodón. Y funcionó muy bien, ¿sí? Porque aquí se produce gran cantidad de algodón, ¿sí? Es una de las zonas de mayor producción de algodón en el mundo. ¿Cuál es el problema? El lago, el mar de Aral, que originalmente está en esta línea amarilla, ¿sí? Que es este de aquí, se alimentaba justamente con el agua que venía de estos dos ríos. Cuando se eliminó la llegada de agua de estos ríos, porque prácticamente ya no llegaba nada de agua, por efecto de la temperatura, porque esto sigue siendo una zona muy, muy cálida, el agua del lago comenzó a evaporarse y como ya no tenía agua de sustitución,
la costa comenzó a contraerse. Y actualmente de lo que era esto, solamente quedan estos pedazos. Y recuerde, yo le digo que había pueblos en las costas que tenían barcos, puertos, muelles, porque tenían pesca, pesca intensiva. Esos pueblos que antes tenían acceso a la costa, ahora tienen, ya no hay costa, porque esto se ha secado y se ha vuelto desierto. Y si usted se fija aquí, esta parte blanca es pura sal. Porque claro, como el agua se evaporó, la sal que estaba disuelta, el cloruro de sodio que estaba disuelto, pues precipitó y se quedó ahí como una montaña de sal. Y los pueblos que antes estaban en las costas ahora ya no existen porque ya no hay costa. Y los barcos que atracaban en esos puertos ahora están en desierto, como está en esta imagen. Son barcos que si uno no supiera lo que pasó, diría que son barcos que fueron traídos por alguna causa que no se conoce y fueron botados en un desierto. Pero antes de esto no era desierto, antes de esto era agua. Fíjese, este proceso de secado de un lago de 40.000 kilómetros cuadrados que hubiese demorado mínimo unos 2.000 años en un proceso de desertización natural, el hombre lo logró en menos de 50. ¿Sí? Esto demoró 50 años. ¿Sí? Esto se llama desertificación. Por efecto del hombre, se produjo la aridización del suelo. ¿Ya? Entonces, la desertificación, las consecuencias, obviamente, pérdida de especies animales vegetales, disminución de la fertilidad, disminución de la producción, alteración de los recursos naturales, etcétera. Soluciones, pues reforestación, regeneración de especies, la mejora de gestión del agua, mantener el suelo con adecuadas estructuras, enriquecimiento, fertilización natural del suelo, ¿sí? Por cubiertas vegetales, permitir desarrollo de brotes de especies arbóreas, es decir, algo que impida que este proceso se vaya acentuando. ¿Ya? Esto sería entonces todo lo que tiene que ver con los procesos de degradación físicas, químicas y biológicas y las inducidas por el hombre, ¿no? ¿Alguna duda de esto? Ahora, una vez que sabemos qué es la degradación y cómo se clasifica, que básicamente son estos tres tipos, ¿no? Degradación física, degradación química y degradación biológica, también es interesante conocer cómo se puede evaluar la degradación de los suelos. Entonces, para evaluar ya de forma técnica si un suelo se está degradando y a qué velocidad se está degradando, existen algunos métodos, algunas metodologías que se han desarrollado a nivel internacional, teniendo en consideración que evaluar un proceso de degradación del suelo, como es un tema muy complejo, con muchas aristas, pues también estas técnicas que se han desarrollado tienen sus limitaciones, ¿no? Las más importantes han sido desarrolladas por la ONU, por la FAO en específico, que es la Organización para la Agricultura y la Alimentación, y algunas otras que han sido desarrolladas por países como los Estados Unidos. Pero básicamente se basan en tres principios de trabajo, ¿sí? O sea, cualquier proceso de evaluación, es decir, cómo nosotros evaluaríamos si un suelo se está degradando, ¿sí? Sabiendo que la degradación es analizar estos procesos físicos, químicos y biológicos. Pero ya, si nos dice, aquí está el suelo, quiero que me diga si está degradado o no,
pues las técnicas que se usan se basan todas en tres principios fundamentales. El primero es el análisis del clima, ¿sí? Sí o sí se tiene que hacer un análisis climático de la zona, porque el clima influye mucho, obviamente, por el efecto del agua y del viento, en la degradación del suelo, especialmente de la erosión. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener una metodología adecuada para analizar el clima de la zona. El segundo principio es tomar el suelo y hacer un análisis dinámico, ¿sí? Es decir, ¿qué quiere decir con proceso dinámico? Usted no va a hacer un análisis de un mes para usted determinar si el suelo está degradado. No, esto tiene que hacerse en un suelo, en un estudio que tenga un tiempo, un marco de tiempo adecuado, ¿sí? Mínimo de un año. Entonces, a lo largo de ese año, a través de varias estaciones climáticas, por eso es que necesita usted saber el clima, usted va tomando muestras de ese suelo y va viendo su comportamiento. Y al final puede sacar conclusiones. Entonces, estudios de evaluación de degradación no se dan en un mes, no se dan en una semana, ¿sí? Se dan al menos en un año, es decir, un año calendario para ver todos los climas por los que pasa ese suelo. Y el tercer principio es adoptar una metodología de evaluación de riesgos, ¿sí? Es decir, tomar en cuenta todos los aspectos que podrían interferir en nuestra evaluación. Por ejemplo, el uso de suelo actual, el uso de suelo posterior. ¿Para qué está el suelo siendo usado actualmente? ¿Para qué está el suelo siendo pronosticado que va a ser usado después? O sea, a lo que se refiere de esto es tener un marco futuro de el suelo, en cómo va a evolucionar su uso. Porque ya habíamos discutido que en todas las regiones hay lo que se conoce como la organización territorial. Por ejemplo, los municipios le dicen, a ver, en 10 años, a partir de hoy, esta zona de aquí se va a transformar en un área industrial. Pero que si usted va a hacer una evaluación del suelo, tiene que decir, bueno, actualmente ya es una zona industrial, puede que sí, puede que no, puede que sea una zona agrícola. Entonces, usted va a tener que tomar eso en cuenta para hacer el análisis. Entonces, tiene que decir, bueno, este suelo que ahora tiene estas condiciones, como en 10 años va a transformarse en suelo industrial, tendría que evaluar la degradación comparado con los aspectos de un suelo industrial. O si después de 10 años va a seguir siendo un suelo agrícola, tendría que compararlo con parámetros de suelo agrícola, ¿sí? Con cantidad de nutrientes de un suelo agrícola, que no es los mismos que la cantidad de nutrientes de un suelo industrial. Entonces, toca tomar en cuenta todos estos aspectos que realmente son complejos, ¿sí? Realmente son complejos. Entonces, una vez que se ha entendido estos tres principios sobre los que se basa toda evaluación, toda técnica de evaluación, hay que tomar en cuenta algunos términos de degradación que se van a usar para hacer esta evaluación. Los más importantes, pues, el estado actual del suelo. Antes de hacer evaluación, yo tengo que tomar una línea base, es decir, ahora, ¿qué propiedades físico-químicas tiene el suelo? Y después de un año, ¿cuáles va a tener? Y hago la comparación y digo, sí, respecto a la base original, hay una degradación de cierto nivel. ¿Eh? La degradación actual, esto se tiene que ver en el momento actual que se haga el estudio, ¿sí? Es decir, debe hacerse una comparación, como le indico, al menos de un año, e ir comparando degradaciones puntuales, ¿sí? Mes por mes, y al final nos da una idea en un gráfico, ¿sí? Pormenorizado de en este mes había tanta salinidad, en este otro mes la salinidad bajó, en este otro mes la salinidad aumentó. Entonces, lo que nos indica aquí es que en el año
del mes 1 al mes 12, nosotros tenemos que ver las propiedades físico-químicas del suelo y hacer un análisis, ¿no? ¿Dónde bajó, dónde subió, subió, subió? Y eso está relacionado con el clima también. Y hacer un análisis conjunto con eso. Y luego podemos nosotros ver un criterio de riesgo de degradación. ¿Eh? Porque, claro, como vamos a hacer este estudio y vamos a saber los picos por ejemplo, de salinización, donde hubo más sal, y podemos nosotros decir que en la época de lluvia hay más riesgos de que ese suelo en esa zona sufra degradación, o en la zona, en la época seca. Entonces, fíjese que son criterios muy complejos que debemos tomar en cuenta si queremos hacer una evaluación adecuada de degradación del suelo. Por eso es que estos estudios los hacen expertos, ¿sí? Expertos enfocados solamente al estudio de suelo. ¿Sí? Nosotros solamente estamos viendo, pues, más o menos los aspectos generales. ¿No? Entonces, bueno, ya nos faltan solo estas 4 diapositivas que las vamos a terminar el día de mañana para empezar con el último tema, que es muestreo de suelos, que es relativamente rápido, y terminar esta unidad. Entonces, tomemos asistencia para el día de hoy 7. Entonces, Hugo, Omar, él sí estaba, ¿no? Sí, Inge sí estaba, sino que se Dice, desconectó. sí, sí, él estaba. Nidia, sí está. Ese. Adriana, ella tampoco creo que estaba ayer, ¿no? ¿Alguien sabe algo de Adriana? No, Inge en la clase anterior tampoco estuvo. ¿Qué pasaría? Chuta. Johnny, Sí, aquí. Presente. ¿cómo está? ¿Ya? Evelyn, Evelyn, no hay un mensaje, nada. Tal vez alguien sabe de Evelyn algo. Ya está conectada, Inge. No, solo está Nidia, Alejandra, John. Alejandra es Evelyn. Ya, ya, perdón. Entonces aquí pongámosle, no indica, no asiste ni indica problemas. Veamos ahí, ojalá pueda conectarse. ¿No? Entonces, eso es, chicos. Entonces, mañana vamos a terminar estos temas y tratar de terminar el último. Sí, Hugo, ya le puse el último tema. Y recuerde que el viernes es feriado, entonces solamente vamos a tener hasta mañana. Y para ver si podemos terminar esta unidad y que usted pueda realizar todas las actividades que le faltan. ¿Sí? Sí, le puse Hugo, no se preocupe. Eso es, chicos. Entonces, pues nos vemos el día de mañana. Que pasen una buena noche, ¿ya? Entonces, hasta mañana, chicos.